Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias que podemos estar aquí esta noche para hablar de la palabra de Dios. Estamos para estudiar el capítulo 15 de los Salmos. Podemos decir que el título puede ser El hombre que Dios escoge. Ha sido dicho hace muchos años que el capítulo 31 de Proverbios fue escrito especialmente para las mujeres y el Salmo 15 especialmente para los hombres. Son dos capítulos importantes y cada uno, las mujeres y los hombres, podemos aprovechar mucho de esos dos capítulos. Quisiera leer el Salmo 15, 5 versículos nomás. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. El que hace esas cosas no resbalarán jamás. Entonces, en este capítulo hace referencia al monte santo de Dios, o como se llama en la Biblia, Sión, con Z-I-O-N, o a veces con el S en vez de la Z. Eso fue parte de la ciudad de Jerusalén, una de las montañas en que Jerusalén fue construido. Sión es frecuentemente llamado la ciudad de David, fue donde él vivía. Cuando el arca de Jehová fue entregado en las manos del enemigo, David entregó el arca a la ciudad de David y esta causó a Sión ser el centro de bendición. Sión es indicado como la silla del poder de Mesías en la tierra durante el milenio. Y vemos en Isaías capítulo 52, los primeros 8 versículos. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hace aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Sión nunca significa la iglesia, siempre significa bendición en la tierra y especialmente en conexión con Israel, cuando el último bendición para las naciones será por medio de Israel. Entonces, volviendo al Salmo 15, vemos en versículo 1 que dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo? El individuo que Dios escoge como compañero suyo es el tema del Salmo 15. Aunque no se dice aquí la cualidad básica y necesaria para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento nadie verá el reino de los cielos. Este nacimiento de lo alto es algo experimentado por la gracia por medio de la fe y toma lugar completamente aparte de las obras meritorias del parte del hombre. Considerándolo solo, este salmo parece implicar que la salvación está de alguna manera relacionado con el carácter justo o los hechos notables y nobles del hombre. Pero considerándolo con el resto de las escrituras, solamente puede significar que la clase de fe que salva es la misma fe que resulta en una vida de santidad. Como Santiago en su epístola, David aquí está diciendo que la fe genuina en el Señor produce como resultado la clase de buenas obras que este salmo describe. A propósito, este salmo nos presenta un catálogo completo de las virtudes del ciudadano de Sion. El retrato sugiere el resto de esas cualidades, pero no presenta una lista exhaustiva. Versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este salmo de David no tiene un título que indica por qué fue escrito, pero resembla mucho el Salmo 24. Muchos rabinos judíos antiguos creían que David escribió este salmo después de su fallado intento traer el arca de Jehová a Jerusalén. La primera vez que el arca fue trasladado resultó en un fracaso porque no fue trasladado según las órdenes de Dios. Fue puesto sobre un carro nuevo, llevado por unos bueyes, y cuando ellos tropezaron, Usa del tribu de Merari extendió su mano al arca para sostenerlo, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y murió allí delante de Dios. El tribu de Merari fue autorizado por Dios a mover el arca de Jehová. Desde niños los del tribu de Merari fueron enseñados a nunca jamás tocar el arca de Jehová. Si toques el arca, morirás inmediatamente. Entonces vemos en esa historia la importancia de obedecer la palabra de Dios, porque Dios sabe mejor cómo las cosas deben ser hechas. Hace unos meses el pueblo suizo hizo voto a autorizar matrimonios del mismo sexo, y el sábado pasado celebraron los primeros matrimonios. La gente eran muy felices con sus cónyuges del mismo sexo, pero ignorantes que estaba viviendo una maldición. Y así es cuando desobedecemos a la palabra de Dios, estamos haciendo una maldición. La segunda vez David hizo todo según la palabra de Dios. Esta vez los levitas del tribu de Merari llevaron el arca de Jehová. 1 Corintios 15, versículo 2, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirven perpetuamente. Y en versículo 15 del mismo capítulo dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. En primer lugar, el ciudadano de Sion anda en integridad. El hombre de integridad es un hombre moralmente sano. Está completo, desarrollado y equilibrado.
Segundo, el ciudadano de Sión hace lo que es recto. Tiene cuidado de mantener una conciencia libre de ofensa. Prefería ir al cielo con una conciencia buena que quedarse en el mundo con una conciencia mala. Puedes contar con este hombre para decir la verdad de corazón. Él prefiere morir antes que mentir. Su palabra es su compromiso. Su sí significa sí y su no significa no. Versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No calumnia con su lengua. No le hallarás chismoseando acerca de otros. La calumnia y el poner mal a otros lo pasarán por sus labios. Disciplina su lengua para edificar en lugar de asesinar. No hace mal a su prójimo. Todo deseo es ayudar, animar e instruir. Cuando escucha algún comentario jugoso de escándalo acerca de su amigo, lo deja morir allí mismo. Cuenta con que él no lo repetirá a nadie. En Mateo 22, versículo 37, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente y su prójimo a sí mismo. Hay una canción en inglés que dice, si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si todo el día está calumniando su prójimo, si no ayuda a su prójimo cuando tiene problemas y dificultades, entonces en realidad no amas a Dios. Yo recuerdo una vez una hermana me comentó con gran alegría que un vecino que molestaba a ella también estaba molestando a este vecino tirando piedras a su techo y piedras pesadas que podía romper las láminas sobre el techo y estaba muy contento en este acto de venganza contra su vecino, pero nosotros no debemos esto a nuestros prójimos. En versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos al vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Las distinciones morales no son borrosos en su vista. Discierne entre el pecado y la justicia, las tinieblas y la luz, el bien y el mal. Ante sus ojos el vil es menospreciado, en el sentido de que testifica abiertamente contra la impiedad de aquel. Por otra parte, se identifica abiertamente en aprobación con todos los de la familia de la fe. Una vez que ha prometido algo, lo cumple, aunque significa pérdida económica para él. No obstante, como él ha dado su palabra al primer comprador, no cambian, sino honra su contrato verbal. Hace unos años, la Cooperación Maranata compró el lote y casa al lado del centro bíblico en la carrera 17 para ser usado como un posible parqueadero si un día no se puede parquear carros en la carrera 17. José Adila, dueño del taller de carros en frente del centro bíblico, quería comprar dicho lote y dimos a él la primera opción de comprarlo. A través de los años él no pudo conseguir el dinero y había problemas con la escritura del lote. Llegaron otros compradores ofreciendo más dinero, pero insistimos que don José tenía la primera opción según nuestra palabra dada a él. Ya estamos arreglando la escritura y don José pudo conseguir el dinero. Versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura,
ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. El amigo de Dios no da su dinero a usura o intereses. Esto es a otro miembro de la familia de Dios. Bajo la ley de Moisés, un israelita podía prestar a los gentiles y cobrar intereses, según Deuteronomio 23. Pero estaba prohibido hacer este a otro judío en Éxodo 22 y Levítico 25. Si los judíos que vivían bajo la ley fueron guiados por este principio, cuanto más los cristianos viviendo bajo la gracia. Finalmente, el justo no toma cohecho contra el inocente, aborrece toda perversión de justicia y desaprueba al viejo dicho, todo hombre tiene su precio. Esta pues es la clase de persona que vive para Dios en el presente y en la eternidad. Pensándolo, llegamos a la conclusión de que nadie más estaría cómodo en la presencia de Dios. Este salmo habla de la integridad personal. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos. Y podemos pensar en unos ejemplos de la integridad. 1. Una pareja de casados que han estado durante décadas sin engañarse entre sí. Esa es una forma de practicar la integridad entre nosotros. Un estudiante que pasa los exámenes sin hacer trampa. Un niño que aprende y toma en serio aquello que dice la verdad pese a que duela. Cuando llegamos a Colombia, estábamos como asustados a veces por la cantidad de gente que mientan. No tenía problemas de mentir a uno hasta su cara. Una persona que en clara superioridad física contra otro no hace uso de su fuerza. Tenemos un ejemplo de los líderes como Nelson Mandela de África que se oponen a regímenes Esperemos un momento a ver si se restablece la señal del hermano Andrés. Parece ser que se cayó. Un momentico, hermanos, parece ser que se desconectó. Algo pasó en su señal de internet. Estamos esperando que vuelva a conectarse.
Está sin audio, hermano Esaú. No, estaba hablando con el hermano Andrés. Parece ser que se le fue la luz, que ya está conectándose nuevamente. Un poquito de paciencia, por favor. Bueno, hermanos, mientras el hermano Andrés se conecta, no sé qué pasaría, qué dificultad se le presentó. Me dijeron que se estaba conectando, pero seguimos aquí esperando. Quizás pueda haber espacio para que hagamos algunos comentarios acerca de este capítulo 15 del libro de los Salmos. Y pues en la exposición que nos estaba haciendo el hermano Andrés, denme un segundo que me está llamando. Uy, parece ser que hubo un daño complicado y se les cayó definitivamente el internet. Me dice la hermana Ana que esta mañana les pasó algo similar y duraron bastante tiempo sin internet. Pues seguimos esperando a ver si hacen la reconexión. Estaba diciendo, hermanos, que pues este capítulo 15, aunque es un capítulo bastante corto, unos pocos versículos, 5 versículos, decía el hermano Andrés que hay una tradición de algunos decir que es un capítulo para los hombres. Sin embargo, pues llama la atención esas expresiones que son pues muy poéticas y muy expresiones del salmista, hablando de habitar en el tabernáculo y morar
en el santo monte del Señor. Y pues esto hace referencia a la presencia del Señor, a estar en la intimidad del Señor, a disfrutar de esa comunión cercana con el Señor. Y sin duda que hay aquí algunos requisitos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con comportamiento. A mí particularmente me llama mucho la atención que siempre encuentro en la palabra de Dios normas de comportamiento. Poco énfasis en cosas religiosas, de rituales, de hacer cosas que tengan que ver con apariencia de piedad y más bien con cosas prácticas, como lo que estamos viendo aquí. Entonces el salmista empieza preguntando, ¿quién habitará, Jehová? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Como quien dice, ¿quiénes tienen derecho a ese acceso a la intimidad, a la presencia del Señor? Digo derecho por decirlo de alguna manera para explicarlo un poco mejor. Y entonces él mismo responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. De pronto hubiese podido aquí haber una descripción un poco más religiosa, ¿no? El que cumpla con tales y tales cosas, el que se vista de esta o aquella manera, pero tiene que ver más con la conducta, con el comportamiento, que al fin y al cabo refleja mucho de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Explicaba el hermano Andrés, pues lo que tiene que ver con andar en integridad, ¿a qué hace referencia? Hacer justicia, esa palabra integridad, pues se está usando mucho en el mundo moderno en relación con otras cosas, con otros campos, pero definitivamente a lo que hace referencia es a una vida completa. O sea, andar en integridad es ser de una sola pieza en el vecindario, en la iglesia, en el trabajo, en todos los lugares donde uno se mueve, ser una persona correcta. A veces nos encontramos nosotros mismos y nos encontramos con personas que tienen un comportamiento o tenemos muchas veces nosotros mismos un comportamiento con los hermanos, otro comportamiento con los vecinos, otro comportamiento con la familia, otro comportamiento en nuestros lugares de trabajo. Y eso no es integridad. Y entonces pretender llegar a la presencia del Señor y disfrutar de la presencia del Señor, y más que la presencia del Señor, de la cercanía y de la comunión con el Señor, sin tener esos actos de comportamiento como los describe el salmista, que no son una norma de convivencia de alguna iglesia o escritos por algún humano, sino inspiradas directamente por Dios, pues nos pone a cada uno de nosotros a pensar seriamente en cuanto a cómo es nuestro caminar diario, ¿cierto? Sigue diciendo, y habla verdad en su corazón. Cuán fáciles somos para decir cosas que no son verdad, para esconder de pronto alguna falta con una mentira. Y creo que eso nos cae a todos. Todos decimos inexactitudes, verdades a medias que terminan siendo mentiras, y caemos en esa falta de no hablar verdad en nuestro corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. Calumniar es hablar mal, incorrectamente de otra persona. Y a veces vemos esa palabra como demasiado agresiva, demasiado fuerte, y decimos, no, yo no caigo en esos comportamientos. Pero a veces nos vemos nosotros expuestos a
ser tentados a hablar mal de otra persona, a juzgar a la otra persona y a calumniar, decir lo que no es sin tener conocimiento exacto de la conducta de otra persona. Entre hermanos, ese tipo de cosas pasan. Sigue diciendo el versículo 3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Sigo insistiendo, hermanos, son normas básicas de conducta en las que creo que la mayoría de nosotros, y no sé si todos, faltamos o fallamos. Y quizás muchas veces por esas razones nos perdemos de ese grande privilegio de disfrutar de la presencia del Señor, de la intimidad del Señor, de la comunión con el Señor. Porque nuestra conducta, nuestro comportamiento deja mucho que desear de un cristiano auténtico, de un cristiano verdadero, de un seguidor del Señor. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El Nuevo Testamento nos habla mucho de esta actitud de ver a los demás como superiores y esas actitudes de humildad, por ejemplo en Filipenses capítulo 2, como ejemplo del Señor Jesucristo, que nos invita a que ese sentir esté también en cada uno de nosotros, copiando o inspirándonos en la imagen del Señor Jesucristo, ¿no? Que siendo Dios, no estimó eso, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces pensar en las otras personas con una importancia mayor a nosotros mismos es una conducta que nos acerca a Dios, por decirlo de la manera en la que lo está expresando el salmista aquí. Obviamente estamos hablando de creyentes, ¿no? Que es la parte importante y primordial para acercarnos a Dios. Pero el hecho de ser creyentes y tener el Espíritu Santo nos debe llevar a desear esta cercanía del Señor, esta comunión, esta intimidad con el Señor, en donde, como dice el salmista, preguntando, ¿quién entrará en el tabernáculo de Jehová? ¿Y quién morará en su santo monte? Y entonces vienen estas descripciones de formas de conducta que nos permiten esa cercanía. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, qué importante repasar estos 5 versículos con mucha frecuencia y dejar que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. ¿En qué puedo estar fallando? Yo. Que de pronto me impide disfrutar de una mejor manera de mi comunión con el Señor. Pronto hay momentos en los que no nos sentimos bien cuando estamos orando. Puede ser porque estamos quebrantando alguno de estos aspectos de la vida cotidiana y eso menoscaba nuestra relación cercana con el Señor. Yo creo que todos nosotros anhelamos esa cercanía, esa comunión, esa intimidad con el Señor. Pero cada uno de nosotros en ese anhelo debe procurar andar de la manera en que el Señor quiere que andemos. Y decía que es bien importante que cada uno de nosotros pensemos en estos 5 versículos. Quizás es más fácil aprendernos
el Salmo 23, porque el Salmo 23 habla es de mí, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Pero aquí ser exhortados a cómo doy yo de mí, cómo me comporto en relación con los que están a mi alrededor, eso a veces como que no nos gusta tanto. Sí, es mejor el Salmo 91 de sentirnos al abrigo del Señor y disfrutando de las promesas del Señor, pero qué bueno que podamos meditar en este Salmo y ver qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros en cuanto al cómo debemos comportarnos, qué cosas debemos mejorar para habitar en el tabernáculo del Señor y morar en su monte santo. No sé si hay algún hermano que quiera añadir algo, hacer algún comentario adicional. Hermano, con relación al Salmo, a este Salmo tan bonito que estamos viendo, el versículo 3 me impactaba bastante porque dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y pensaba en el libro de Santiago, en el capítulo 3, que habla de la lengua, ¿no? De que muchas veces nosotros, pues, podemos de pronto un domingo hablar bendiciones, alabar al Señor, decirle a mi mismo hermano, Dios le bendiga, hermano, o, o como es un ambiente de hermandad, pues todos hablamos bien uno del otro, pero de pronto en nuestro diario vivir, en nuestro diario cotidiano, ¿qué están nuestras conversaciones? Y eso es algo tan que uno puede caer en la calumnia contra alguien, ofender a alguien o hasta decirle una grosería a alguien. Y, y quiero leerles, mis amados hermanos, en Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Haciendo referencia a nuestras palabras, a lo que hablemos siempre sea algo sazonado. Yo muchas veces tengo que pedirle al Señor, Dios mío, dame sabiduría para hablar entre mis compañeros de trabajo, con un vecino, porque muchas veces podemos llegar a de pronto ofender, de pronto muchas veces calumniar a otra persona, hablar mal de otra persona. Qué triste hablar aún de un hermano y saber que todo eso es, bueno, organizacionalmente se llama clima organizacional. Todo lo que uno ve, respira, todo eso se contagia. ¿Y quiénes van a ser los que después van a reflejar la calumnia o de pronto las groserías que se dicen dentro de una casa o de pronto la patanería o las ofensas unos con otros? Pues en los hijos. Ellos después van a ver todo eso, ese mal ambiente, la calumnia. Después un hermano una vez decía, creo que era hermano Felipe Nun, decía que pues no eche de ver cuando de pronto su hijo no quiere ir a la iglesia porque, o de pronto usted va a querer que un hermano en una hora arregle a su hijo cuando usted ha estado de pronto, o hemos estado 15, 10 años envenenándolo, que con un hermano, ¿no? Que este hermano, que es que aquí falta amor, que es que falta una u otra cosa. Entonces, es como mirar eso, evaluarnos cada uno de nosotros y hablar bien de los demás. Y vamos a ver que eso también va a ser para honra y gloria del Señor. Y siempre que nuestras palabras sean sazonadas, siempre como hemos visto en este salmo, que sea todo para edificación de los oyentes y es algo que tenemos que evaluar en nuestra vida, también todo lo que de pronto publicamos. Ahorita
con todo esto que se vio en las elecciones, unos ofendiendo a otros y por unos políticos que ya ahorita pues se pueden ver en redes, que ya se están abrazando, que ya se reconciliaron y de pronto ahorita quedaron muchos con enemigos por pelearse por políticos. Entonces, es evaluar eso, mis hermanos, cómo muchas veces tenemos que pedir la dirección del Señor para hablar, para expresarnos y siempre buscando no dañar a mi prójimo, sino bueno, ¿cómo puedo bendecir? Sea cualquiera, porque hay que es, y mismo el Señor nos dice, es fácil yo bendecir y hacerle bien a los que me hacen bien, pero es difícil cuando tengo a alguien que me calumnia, que me critica, alguien que de pronto no me lo paso y fácilmente podemos llegar a hablar mal de él. Entonces es como el Señor hablando a cada uno de nosotros, lo hablo en primer lugar por mí, porque muchas veces podemos llegar a ofender con nuestras palabras o a calumniar o a no utilizar las palabras correctas, pero que el Señor nos ayude y orar, así como lo hizo Nehemías en un momento antes de hablar con el rey, oró para que el Señor utilizara sus palabras y las usara de la mejor manera. Hermanos, dice en el versículo 2, en la segunda parte, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Me parece muy interesante que aquí nos muestra que toda palabra y acción del cristiano debe salir del corazón, porque hablar es muy fácil, pero que sea del corazón es otra cosa. Y al final de este capítulo dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Si vivimos impulsados por el Espíritu Santo, haciendo las cosas que hemos aprendido del Señor, que deben salir de nuestro corazón, pues jamás, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces es una fortaleza para nosotros cada día el andar en integridad, el ser sinceros, que nuestras acciones y palabras salgan siempre del corazón. Y esto nos fortalece para no caer. Bien, veo al hermano Andrés en la sala, no sé si está. ¿Quién? ¿Ya, hermano? Llegó la luz de la calle, pero apenas. Ah, ok, hermano. ¿Quiere terminar, hermano? Estamos aquí con algunos hermanos participando con comentarios sobre este capítulo 15. Usted dirá. Siguen ellos. Sí. Ya, no, ya participó hermano Mario, participó Edwin, participé yo. Si usted quiere cerrar el estudio o le parece que está bien así y terminar con oración, estamos en su mano, hermano Andrés, lo que usted diga. Bueno, otros ejemplos de la integridad es ser puntual en sus cosas. También vemos, por ejemplo, un periodista que no deja ser manipulado por sus opiniones. O un político que cuando ha ganado un cargo por elección popular, luego no se cambia de partido ni coalición. Y una persona que no actúa con sentimientos de rencor ni nada parecido,
Una persona también que respeta a los adultos mayores y valora su conocimiento y experiencia. Una persona que respeta a los animales. Eso también es parte de la integridad de la persona. O una persona que tiene la posibilidad de difamar a otra persona y sacar ventajas, se abstiene de hacerlo. También en la parte del deporte, hay muchos deportistas hoy en día caen en caminos fáciles como las drogas para ayudarles a mejorar su ¿cómo es la palabra? El tiempo en el deporte. Rendimiento, hermano. Sí, el rendimiento es la palabra. Y cuando tenemos una responsabilidad, sentimos que debemos cumplirlo. Hay muchas cosas que habla la integridad de la persona. Yo recuerdo cuando fui una visita una vez a Perú en el aerolínea de Iberia de España. Había un periódico de Madrid en el avión y estaba leyéndolo y encontré que había unas 6 o 7 páginas de puros muchachos que ofrecían sexo a los hombres que pagaran sus apartamentos y pagaran todos sus estudios universitarios, y no podía creer que había tantas mujeres dispuestas a esto, pero todo es parte de la integridad de la persona. Entonces, hoy en día vemos mucha falta de integridad de mucha gente, pero también de creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado que no hacemos cosas que el mundo hace. Y vemos que eso es la clase de hombre que Dios busca, una persona que es íntegro en todo y es una voz de alerta a nosotros para que no seamos conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces oramos. Padre, otra vez damos gracias por este día que tú nos has dado, y a pesar de las dificultades que tenemos con esas plataformas, damos gracias que de todos modos esas plataformas son muy útiles para nosotros en la presentación de la palabra de Dios. Damos gracias por cada persona que estaba presente esta noche y pedimos la bendición y la ayuda tuya sobre cada una de ellas, y sobre todo que seamos personas íntegros en todo lo que hacemos, que seguimos cumpliendo la palabra tuya, no buscando nuestros propios caminos, sino el camino tuyo, y siendo guiado por el Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas bien. Damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Damos gracias por las bendiciones tuyas, y damos gracias que podemos encomendar el uno al otro a ti en esta noche, para que tú nos cuides y nos protejas, y tú nos des un buen tiempo de descanso y las nuevas fuerzas para la mañana. Y cada persona que no siente muy bien físicamente, que tú les ayudes a ellos en su recuperación, y las personas que no conocen a ti, para que ellos también puedan poner su fe en el Señor Jesucristo y llegar a ser parte de la familia de Dios por medio de esta fe en el Señor. Damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu ayuda, y ponemos todos en tus manos en este momento, y pedimos la bendición tuya sobre la iglesia tuya,
en todas partes del mundo. En el nombre tuyo, Señor, damos gracias. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y Amén. sí, esas cosas ocurren en un mundo imperfecto, pero podemos tener victoria de todos modos en el Señor. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Las noches. damas, recuerden su compromiso mañana a 7 de la noche. Y nos vemos nuevamente el jueves en la reunión de oración a las 6:30. Feliz noche para todos. Dios les bendiga, Dios les hermanos. Buenas bendiga. noches. Chao, chao. Dios los Amén. bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos.